Avísenme si ya están viendo mi Power. No. No, ¿Todavía no? ni siquiera he presentado. Ahí Ahí sí. sí. Que, Ahí sí. que empezó Ahí recién sí a se grabar. ve. Ya, ahora sí. Ya. Vamos a comenzar la clase del día de hoy recordándoles y también entregándoles las fechas de las evaluaciones que nos quedan de cara al cierre del semestre. Creo que esto no se los había mostrado todavía. Entonces, la primera evaluación o la que tenemos más cerca de realizar es la del lunes 13, que es el lunes que viene, que es la del control de lectura, la del libro, ¿ya? Para que se acuerden que tienen que preparar la prueba, tienen que leer el libro, repasarlo, etcétera, porque la prueba es el lunes. Importante del día lunes que lleguen a la hora, que se conecten a la hora que corresponde, porque entre más puntuales son, más tiempo van a tener para realizar la evaluación. Luego el viernes 17, que es el viernes de la misma semana, acuérdense que el jueves de la próxima semana es feriado, que no se les olvide que no hay clase el jueves, y el viernes sí hay clase, ¿ya? O sea, el jueves no y el viernes sí. El viernes vamos a hacer el control, el segundo control de comprensión lectora, que es con nota, ¿ya? O sea, con nota me refiero a que es con calificación, con puntaje. Entonces, el viernes es ese control. ¿De qué se va a tratar el control? Va a ser de poesía, igual que el primero, y va a ser cortito. Es un poema, usted lo lee y responde, ¿ya? No tiene que estudiar porque en el fondo solamente evalúa la habilidad de comprensión lectora, las diferentes habilidades. Acuérdese que de esos controles usted ya hizo uno, va a tener dos. De esos dos, usted se va a quedar con la calificación que sea más alta, ¿ya? O sea, por ejemplo, si en una sacó 10 puntos y en la otra sacó 22 puntos, usted se va a quedar con los 22 puntos en vez de los 10 puntos, ¿ya? El 20 y 21 de julio, en esos 2 días de clases, vamos a realizar el trabajo práctico, que probablemente sea que tengan que crear un poema con unas características que yo le voy a entregar. Probablemente, no he decidido todavía si efectivamente eso es lo que vamos a hacer, pero eso se va a hacer en clases el 20 y el 21 de julio. Esa misma semana, el día viernes, vamos a hacer la prueba de unidad, y ese día viernes es el último día que yo voy a hacer evaluaciones, ¿ya? Después de eso, la semana siguiente yo voy a hacer clases más bien tranquila, y ahí usted, dependiendo de si debe o no debe algo, va a tener la posibilidad de conectarse o no conectarse. Pero si debe cosas, va a tener que cumplir con darme las cosas que me debe. O sea, si el día viernes 24 usted tiene las cosas listas, o sea, tiene todas sus evaluaciones rendidas, etcétera, usted los días de la semana siguiente, la última semana de julio, va a poder elegir si conectarse o no. Luego, la semana del 20 de julio, también durante esa semana les voy a dar la nota por trabajo en clases. Y les recuerdo que esa nota la voy a sacar de las entregas que usted ha hecho durante el semestre. Es como los timbres, pero a través del Classroom. El Classroom me dice usted entregó, no entregó o entregó atrasado, ¿ya? En razón de eso, yo voy a hacer una nota y eso también va a ser una calificación. Ahí le voy a poner si es logrado o no logrado, dependiendo de la cantidad que yo solicite y del máximo que haya en el curso, ¿ya? Y la semana del 20 también les voy a dar la posibilidad del trabajo voluntario, que probablemente sea una guía de comprensión lectora también, que se hace de un día para otro, ¿ya? Eso. Entonces, la idea es que tengan claritas estas fechas, que no falten, que no se ausenten a las evaluaciones, porque entre más evaluaciones falten, más cosas van a deber y más cosas van a tener que hacer en menos tiempo. Ahora, para su tranquilidad, la prueba del libro ya la tienen lista porque ya el libro debería estar leído. El control 2 no hay que estudiar, probablemente tiene que ver con así como practicar en clases, que es lo que hemos estado haciendo durante estas sesiones. El 2021 trabajo práctico se hace en clases, por ende no es una cuestión que usted tiene que prepararse ni estudiar ni nada por el estilo, sino que tiene que hacer cosas en directo en clases. Y la prueba que van a tener que preparar, la única que van a tener que estudiar y preparar y repasar y ver la materia, es la del viernes 24 de julio, que es la prueba de unidad de poesía. Y el resto es trabajo en clase que ya se está haciendo, que a medida que van avanzando y van sumando entregas, van teniendo más puntaje. Y el trabajo voluntario es algo que tampoco tienen que estudiar, que en el fondo es leer, responder, etcétera, ¿ya? Eso, ¿dudas con las evaluaciones? No, yo no. ¿No? ¿Nadie tiene dudas? Ya. Seguimos entonces. Voy a dejar estas fechas puestas en el Classroom en todo caso para que la tengan ahí a mano para cuando quieran verlas. Vamos a revisar entonces la actividad que hicieron el día viernes, o sea, la del día martes, donde era como la segunda parte de los elementos formales de la poesía que se remiten a verso, estrofa y rima, ¿ya? Vamos a revisar entonces la actividad. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Tenían que terminar la parte 2 de la actividad, que estaba relacionada con la página 108, donde tenían que ver los tipos de rima y los versos que se presentaban dentro del poema, después responder las preguntas de reflexión, luego analizar la estructura del poema mencionado en el libro y cuántas estrofas tiene cada una de ellas,
Luego leer el poema Huyeron las golondrinas de la 109, responder las preguntas A y B y responder las preguntas de reflexión relacionadas con el trabajo realizado. Entonces nos vamos con el libro y empezamos a revisar. Entonces lo primero que había que hacer en esta actividad, en el fondo, era analizar la estructura de este poema y determinar qué tipo de rima había. Esto nosotros lo hicimos en clases y determinamos que habían rimas consonantes, rimas blancas, rimas consonantes, rimas blancas, etc. Entonces la pregunta que le hacían a usted era ¿cómo podría enseñarle a sus compañeros o a una compañera a identificar la vocal que determina la rima dentro de un verso? ¿Cómo lo haría usted? Y ya estamos revisando por si acaso. Vicente, empezamos con usted, después con el Marcelino. Que identifique el verso. Ya, primero que identifique el verso, dónde empieza y dónde termina. ¿Qué más? ¿Qué más harían ustedes, Marcelino? Ver si tiene igualdad en el sonido ¿Ya? del verso. Ya, ver qué igualdades en sonidos hay entre los versos. Agustín González. Agustín. Antonia, ¿me escucha? Sí, profesor. ¿Qué pusiste tú en esa pregunta, en la de reflexión? ¿Cómo le enseñarías tú a un compañero a determinar cómo hay una rima? Tendría que primero tendría ¿Determinar? que identificar los versos ¿Ya? y después cómo seguir con lo demás. ¿Y ahí qué sería lo demás? La rima, identificarse en el primero y lo del final, como las palabras que tienen al final y eso. Ya, entonces, en el fondo la estrategia sería, primero determinar cuál es el verso, o sea, dónde empieza y dónde termina, tener ojo con la terminación de la palabra del primer verso y buscar qué otra palabra dentro de la misma estrofa termina de igual manera. Por ejemplo, aquí teníamos el caso de este era un rey que tenía, entonces vemos la última palabra que es tenía y termina en ia, y después buscamos dentro de la misma estrofa otro verso que termine con una palabra que tenga un i y un a al final. Entonces nos encontramos con una tienda hecha del día, que también termina en IA, entonces aquí determinamos efectivamente que hay una rima, ¿ya? Esa es como la estrategia o los pasos que hay que seguir. Sigamos entonces. Profe. Agustín. Lo siento por no responderle. Vamos a ir ahora me va a tener que responder, así que no se preocupe. Ya. Agustín, ¿cuántas estrofas componen cada uno de los poemas vistos hasta la hora? Entonces, los Ojitos de Pena, ¿cuántos tenía? Tiene... Espérate, profe, que le encuentre la hoja. Ojitos de Pena tiene 1, 2, 3, 4. ¿4? No, 3. No, pues Agustín, tenías que revisar el poema completo, no el fragmento que trabajamos al inicio. Ah, ya. Ya, pues ¿cuántos tiene? Ojitos de Pena. ¿Alguien tiene la respuesta por ahí? Yo, Vicente. ¿Vicente? Yo, profesor, la Antonia. Ojitos de Pena tiene 8 estrofas. Ya, 8 estrofas. Muy bien, tiene 8 estrofas entonces. Isidora parece que escuché por ahí, ¿o no? Sí, iba a decir lo mismo, profe. Espérame. Que tenía Deme un 8. segundito. Sí, tiene 8, está bien. Deme un segundito que se me perdió la hoja, la página. 108, acá. Ya. El siguiente que teníamos que determinar era cuántas estrofas tenía a Margarita de Baile. Y ahí, Isidora, ayúdame. Tiene 18. 18. ¿Hay alguien que tenga otro número distinto? Profe, yo, Vicente, tengo 20. 20. Ya, entonces, la respuesta correcta de la cantidad de estrofas que tiene Margarita de Baile es 20 estrofas. Así que vayan corrigiéndolo si tienen ahí como les faltó alguno por contar. Ojitos de Pena, 8 estrofas. A Margarita de Baile, 20 estrofas. Y Ignacio Inostroza, Sí, profe. ¿cuántas estrofas tiene Parábolas? Parábolas, hay que revisar los poemas. Sí, pues lo que te estoy preguntando es ¿cuántas estrofas tiene? En la página 109 tú tenías que anotar el número de estrofas. Sí, lo noté. Eran 114. No, ¿cómo que 114? Esos serían versos, quizás. Eran 14. 14 en Parábolas. Profe, yo. No eran 14 parábolas. Profe, ¿Cuántos yo, son? Isidora. Isidora, ¿cuántos?
Tiene 6 estrofas. Tiene 6 estrofas. Entonces, Ojitos de Pena, 8 estrofas. A Margarita de Baile, 20 estrofas. Y Parábolas tiene 6 estrofas. ¿Ya? Para que vayan corrigiendo. Entonces, continuemos. La pregunta siguiente es en relación del poema Huyeron las golondrinas. Vamos a leerlo. Dice, huyeron las golondrinas de tus alegres balcones, ya en la selva no hay canciones, sino lluvia y neblinas. Me dan pesar sus espinas, solo porque a otras regiones huyeron las golondrinas de tus alegres balcones. Insondables aflicciones se posan entre las ruinas, y de mis ya muertas pasiones, hay que con las golondrinas huyeron mis ilusiones. Entonces, ¿cuántas estrofas conforman el poema y cuántos versos tiene cada uno de ellas? Yo, profe, Vicente. González. Yo, profe Agustín Isidora. González. 3. Ya, primero tiene 3 estrofas. Detengámonos. Detengámonos ahí. Entonces, vamos a contar. La primera estrofa estaría aquí, ¿o no, Agustín? ¿Hasta dónde? Hasta. Es hasta. Si no llovía. Si no lluvias y neblinas, hasta aquí. Sí. Perfecto. La otra es hasta solo ¿Hasta dónde es la otra? tus alegres balcones. De tus alegres balcones. Perfecto, es hasta acá. Entonces este sería el 2. Y el que sobra sería el 3. 3. Bien. Agustín Vergara, ¿me escucha? Pensé que tenía malo su micrófono. No, porque respondió, dijo presente en la lista. Agustín. ¿Me escucha? Sí. Agustín, ¿cuántos versos tiene cada una de las estrofas que compone este poema? El de Huyeron las golondrinas. Agustín. Agustín a la 1, Agustín a las 2. 3. El primero tiene 4. Ya contemos, entonces tiene 1, tiene 2, tiene 3 y tiene 4. Perfecto, entonces la primera estrofa tiene 4 versos. El segundo. Profe, yo. Lo mismo. 1, 2, 3, 4, perfecto. Guilodrán, ¿y el 3 cuánto tiene? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto. Entonces, el poema se construye, o su estructura es 3 estrofas, donde la primera y segunda tienen 4 versos y el tercero tiene 5. ¿Ya? ¿Cuántos versos, Santiago, tiene en total el poema? Santiago. ¿Qué pasó, Santiago profe? Enríquez. ¿Cuántos versos en total tiene el poema? 13. Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Perfecto. Eso también se los puedo preguntar por si acaso. Les puedo preguntar por versos por estrofa, pero también les puedo preguntar cuántos versos tiene el poema en total. Así que ojo con eso porque también podría entrar como pregunta de prueba en algún momento. Seguimos. Antonio, ¿está por ahí? Sí, Antonio, ¿qué tipo de rima tiene este poema? es que yo no... Ay, Antonio, espérame, vamos a ir en orden. Vamos a analizar primero la primera estrofa y después vamos a determinar juntos qué tipo de rima hay, ¿ya? Entonces, veamos los primeros versos. El primer verso termina en golondrinas, o sea, termina en inas. ¿Hay alguna palabra que termine de igual manera dentro de la estrofa? sí, neblinas. Ya, entonces tenemos que esta y esta tienen coincidencia de sonido, ¿cierto? Sí. Entonces, golondrinas y neblinas, ¿qué tipo de rima es? ¿Asonante o consonante? Acuérdate que asonante solamente cuando rima la vocal. Consonante es cuando rima consonante más vocal. Entonces, consonante, miento. Ya, entonces esta es consonante, perfecto. ¿Y qué pasa con balcones y canciones? ¿Hay rima ahí? Sí, ¿Qué sonidos coinciden?
Nes. Yo diría que ones. O-N-E-E-S, ¿o no? Sí, igual Ones, Ya. es que también Nes. Sí, también coincide. Entonces, Profe, pon... es- No. esta rima, Antonio, ¿es consonante o asonante? Consonante. Consonante, porque rima vocal más consonante. Siguiente, vamos a ver a qué más les voy a pedir ayuda. Agustina Santana, ¿está por ahí? Agustina. Profe, Dígame. una pregunta, es que me confundí cuando usted dijo al Antonio, consonantes cuando hay vocal. Todas tienen vocal. La asonante es solamente vocales. Y cuando hay vocales más otras letras, es consonante. Ah, ya. ¿Ya? Ya. La Agustina no me respondió, entonces le voy a pedir ayuda al Santis. Santi, ¿me escucha? Sí. Santis, vamos a analizar la segunda estrofa. Primer verso dice, me da empezar sus espinas. Entonces esta palabra termina en inas, si tuviéramos que decir, ¿cierto? ¿Hay alguna palabra que termine igual que esta dentro de la estrofa? Golondrinas. Golondrinas. ¿Cuáles son los sonidos que se repiten? Drinas. ¿Drinas o inas? Inas. Inas. Santis, ¿qué tipo de rima es esta? ¿Consonante o asonante? Consonante. Consonante, muy bien, Santis. ¿Y qué pasa con regiones y balcones? Consonante. Ya, entonces se repite el sonido ones y ones y también es consonante. Entonces acá tenemos otra consonante. Gracias, Santis. Profe, ¿Qué me habló? yo el Antonio, ¿Antonio? sí, que Dime. acabo de ver algo, así como ojeándolo, cualquier ¿Ya? cosa, y todas las palabras del texto, hay una palabra que termine con nas o nes. Por Ah, ejemplo, eso quiero, se los oyeron voy a las decir al final. golondrinas, balcones, canciones, Eso neblinas, se los voy a decir al final. Profe, ¿puedo yo ahora? ¿Qué lo darán? Ya vamos, démosle entonces. Ya. ¿Qué pasa con, entonces, el primer verso termina en aficciones, o sea, termina en ones, ¿verdad? Sí, ¿Hay alguna palabra dentro de esta estrofa que termine igual? pasiones, ¿Alguna otra más? ilusiones, Ilusiones. ¿Qué tipo de rima es la que se utiliza en esta coincidencia de sonidos? Ah, consonante, consonante, perfecto. ¿Y qué pasa con ruinas y golondrinas? las dos también en inas, Inas, perfecto. Entonces, ¿qué tipo de rima es esa? consonante. Consonante, muy bien. Entonces, lo que decía el Antonio efectivamente es cierto. No solamente en este poema hay rimas entre los versos de una misma estrofa, sino que también hay rimas de palabras de una estrofa a la otra, porque, por ejemplo, golondrinas rima con espinas, que está en la estrofa 2, rima con ruinas, que está en la estrofa 3. Entonces, también ese es un tipo de rima. Yo no me voy a meter más allá porque eso es más complicado, pero para que sepan que también pueden existir rimas entre estrofas, ¿ya? Profe, ¿usted Entonces, se dio cuenta que en la estrofa 3 hay otra rima? Dice ruinas, golondrinas. sí, pues ruinas y golondrinas, que sería consonante. Entonces, ¿qué tipo de rima tiene este poema? O sea, ¿cuál es el tipo de rima que más se repite? ¿Asonante o consonante? Consonante. Consonante. Entonces, nosotros vamos a decir que este poema es de tipo consonante, porque la rima que más se repite es la consonante, ¿ya? Entonces, cuando yo les pregunte qué tipo de rimas tiene el poema, es todo el poema. Entonces, ¿qué es lo que más hay? Y acá la que más hay es consonantes. ¿Qué pasaría si aquí hubieran consonantes, aquí asonantes y aquí consonantes? ¿Qué tipo de rima sería ese poema? Consonante. Sería consonante porque las consonantes seguirían siendo las que más hay, ¿ya? Entonces, ¿entre qué versos se producen rimas consonantes? Podemos decir que entre el 1 y el 3, entre el 2 y el 4, entre el 1 y el 3, el 2 y el 4 y así, ¿ya? Continuemos. Me he dado cuenta que están aprendiendo el tema de las rimas. Reflexionemos entonces. Ah, no, nos falta... Ah, ya respondimos. ¿Qué hicieron para responder correctamente la pregunta referida al tipo de rima? ¿Cómo llegaron a descubrir qué tipo de rima era? ¿Qué es lo que hicimos recién para descubrirlo? La consonante y asonantes. Ya, primero saber qué es una consonante y una asonante para determinar qué tipo de rima es. ¿Qué más?
Yo quiero. ¿Qué más? Alguien me está diciendo yo quiero, pero no escucho nombres. Acuérdense que me tiene que decir su nombre. Yo, Vicente. Marcelino y de Vicente. Ya. Me fijé si eran consonantes o asonantes y blanca. ¿Ya? Ya, primero entonces determinaste qué tipo era, si era consonante, asonante o blanca, pero falta algo más. Vicente, Profe, identifiqué los versos que están en la estrofa. ya identificaste cuáles son los versos. ¿Hay algo más que falta? Yo puedo identificar los versos, puedo saber los tipos de rimas, pero... ¿Cómo, perdón? Profe, yo, Agustín, yo quiero Dale, dale. responder la 1. Fijarme en las últimas letras. Ya, perfecto. Entonces te fijaste en las últimas letras. ¿Y qué tengo que hacer yo al fijarme con las últimas letras para ver si hay rima? Ahí A le sigue ver faltando. si Dale, terminan dale. en la misma, en las mismas. Ya, perfecto. Entonces, ¿cuál es la estrategia que yo tengo que seguir? Primero, saber qué son las rimas, cuáles son las consonantes, cuáles son las asonantes y cuáles son las blancas. Después, fijarme en los versos, cómo terminan y ver si hay otras palabras que terminan igual. Y así me doy cuenta si efectivamente hay una rima o no hay una rima. ¿Ya? Ahora, si tuvieran que explicarle a un compañero o a una compañera cómo se identifican los tipos de rimas, ¿qué le dirían? Profe, yo quiero Marcelino, Marcelino o Vicente. identificar en las consonantes y ¿Ya? vocales. Si ver cómo, perdón, que no te escuché bien. Que se fijara en las consonantes y vocales. Ya, que se fijara las consonantes y vocales. Vicente. Que se fije en la palabra final de cada verso. Ya, que se fije en la palabra final de cada verso y efectivamente ver si los sonidos que se repiten son solo vocales o son vocales con otras letras. Y ahí determinar cuál es el tipo. Y creo que con eso terminamos la actividad, ¿no? Sí. Sí, terminamos la actividad entonces. Nos vamos con lo de hoy día. Entonces, título y objetivo y empezamos. Tienen 3 minutitos para completar. Yo voy a buscar un poquito de agua y vuelvo. Así que anoten mientras tanto. Vayan avisándome cuando terminen. Profe, Dígame. Ya, vamos a esperar al resto. Hoy día vamos a hacer el último repaso, la última vueltecita por este tema de los versos, rimas y estrofas, ¿ya? Después vamos a pasar a la siguiente parte de los contenidos de poesía. Hoy día vamos a hacer una actividad de aplicación parecida a la que ya hicimos. Vayan avisándome cuando estén listos. Listo, profe. Listo, profe. Ya.
Terminé, profe. ¿Ya? El resto no se olvide avisarme para avanzar. Profe, yo le dije, no sé si me escuchó. Sí, lo escuché. Ya terminé, profe. Terminé, profe. Ya. Terminé, pero alcanzaría a buscar, a llenar mi agua. Sí, apúrate porque voy a esperar un minutito más y avanzo. Ya. Entonces, lo que vamos a hacer hoy día, en el fondo, como les decía anteriormente, es que les voy a dar algunos poemas que aparecen en el libro con los que no hemos trabajado, y usted lo que va a tener que hacer es decirme cuántas estrofas tiene, cuántos versos tiene cada estrofa, qué tipo de rima aparece en cada una de las estrofas, decirme de qué se trata el poema y qué emociones o sentimientos se expresan en él. Eso es en el fondo lo que vamos a tener que hacer hoy día. Creo que son 3 los poemas con los que hay que trabajar. Profe, ¿ellos van a estar en el libro? Sí, están en el libro. Profe, Marce. ¿y ese poema que sale al lado? ¿Qué parece? A mí, Sí, el poema se llama Leer y trata, en el fondo, de los placeres o sentimientos o cosas que despiertan en las personas el hecho de leer. Entonces, si tú miras el poema de lado, te vas a dar cuenta que no solo es un poema, sino que el mismo poema forma la palabra leer. Sí, ya caché, porque como estaba así, ¿verdad? Mejor aparece. dice leer. Sí, pues, dice leer. ¿Verdad? Yo así lo miraba de recto y se veía como cualquier cosa. Yo como, ¿qué es? Yo lo miraba del otro lado y no El tenía poema sentido. al inicio dice, wow, así como de sorpresa. Leer parece leer. Entonces te está diciendo que el poema que se llama Leer, cuando tú lo miras, parece que forma la palabra leer. Dice, pero es soñar, sentir, crecer, imaginar, pensar, sufrir, cambiar, abrir, discutir, abrir. Y ahí después está liberar, investigar, desatar, juntar, compartir, iluminar, y en lo más chiquito, no me acuerdo lo que dice. Dice alegrar, conectar y conocer. Conocer. Vamos a esperar que el kilogramo vuelva para avanzar. Volví. Ya, seguimos entonces. ¿Sí? ¿Hay alguien que no ha terminado todavía? ¿No? ¿Sí? 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 ¿No? ¿Sí? ¿No? Ya, seguimos entonces. Actividad. Y la actividad es básicamente solamente lo que está acá adelante. Es una actividad bien corta y la idea es que la terminen hoy día. No voy a dar más plazo más que la clase de hoy para terminarla. Y mi intención con esta actividad es que a medida que la hagan, poder terminar de resolver algunas dudas en relación de el conteo de estrofa, el conteo de versos, el tipo de rima, etc. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Les voy a presentar o van a tener que trabajar con 3 poemas del libro que están en distintas páginas del libro. Entonces, el primero es Doña Primavera, dígame. Eso se escribe. No, no se escribe, lo voy a dejar puesto en el Classroom, ¿ya? Entonces solo creo que me presten atención. Van a trabajar con el poema Doña Primavera de la página 81, Hombre de Campo de la página 98 y Un Secreto de Amor que está entre la página 117 y 118. ¿Qué es lo que van a tener que hacer? Van a tener que determinar cuántas estrofas compone cada uno de estos poemas, cuántos versos tiene cada uno de sus estrofas, el tipo de rima que presenta cada estrofa y qué tema tocan o de qué se tratan los poemas, ¿ya? Entonces vamos a revisar juntos cómo hay que trabajar. ¿Qué página es el primero que les dije? 81. Página 81, ¿verdad? Entonces vamos acá, página 81. ¿Profe? Dígame. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es leer, o sea, leerlo, después, contar cuántas estrofas tiene, ya, ¿Sí? y después decir de qué tipo ¿De rima hay en cada estrofa? Sí, eso. Y después decirme de qué se trata el poema, como un resumen. Ok, la actividad. ¿Ya? Entonces ustedes lo que van a tener que ir haciendo es lo siguiente. Van a leer la primera estrofa. Yo voy a hacer una con ustedes. Chiquillos, hay alguien que tiene su micrófono prendido y yo me escucho a mí mismo hablar. Ya, entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Van a ir al poema Doña Primavera y van a empezar. Lo primero que tienen que hacer es contar ¿qué cosa? Las estrofas. Las estrofas. Entonces los voy a ayudar yo con el primero. Entonces, Doña Primavera, vamos a activar porque parece que no se ven todas las Profe, estrofas ahora juntas. que me acuerdo, usted nos mostró
Nos puso un fragmento. Un fragmento de este poema, sí. Trabajamos con un pedacito de él en una clase. Espérenme que voy a achicar bien porque no, ahí se ven todo. Entonces, vamos a contar. ¿Cómo determino yo dónde hay una estrofa? ¿Qué me puede ayudar? ¿Dónde está el punto? ¿Dónde termina el punto? Cuando termina con un punto. Ya, ahí hay un punto y un espacio, ¿cierto? Entonces vamos a decir que esta que está acá es la primera estrofa, ¿cierto? Ya, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces voy a mi cuaderno y en el cuaderno pongo Doña Primavera, 2 puntos. ¿Cuántas estrofas tiene? 10. Entonces tiene 10 estrofas. Coloco poema 1 y coloco eso. No, ponen el título, ponen Doña Primavera, 2 puntos, 10 estrofas, que es el primer elemento que les pedí yo. Vayan anotando lo que les voy diciendo porque es el ejemplo de lo que tienen que hacer. ¿Ya? ¿Están listos? ¿Cuántas estrofas? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Doña Primavera, 10 estrofas. Luego les pregunto yo, ¿cuántos versos compone cada una de las estrofas? Entonces, tengo que poner estrofa 1 y cuento 1, 2, 3, 4. Entonces pongo estrofa 1, 4 versos. Después, estrofa 2, 1, 2, 3, 4. 4 versos. Y así con las 10. Tengo que hacer todo el rato eso. Tiene 4 versos. Pero tienes que contarlos porque puede haber alguno que tenga 5, puede haber uno que tenga 6, otro que tenga 3. Así que tienen que contarlos. Tiene 40. ¿Ya? Entonces, ponen estrofa 1, ¿cuántos versos tiene? Estrofa 2, ¿cuántos versos tiene? Estrofa 3, ¿cuántos versos tiene? Y así lo van analizando de una en una. ¿Ya? ¿Se entendió esa parte? Sí. ¿Sí? Entonces, después les pregunto yo qué tipo de rima hay en cada uno de los versos. Entonces voy a elegir cualquiera de las estrofas. Vamos a hacer la estrofa 2. Entonces digo, salid a encontrarla. ¿Ya? Digo ya, encontrarla. ¿Hay alguna palabra que rime con ella? Caminos, soles, trinos. No hay ninguna que rime, ¿cierto? Caminos, ¿hay alguna que rime con ella? ¿Dónde dice camino? Estoy en la estrofa 3. ¿Dónde saliera a encontrarla? Trinos. Debería ser trinos. Trinos. Entonces aquí tenemos una rima de tipo Consonante. consonante. ¿Y qué pasa con encontrarlas y soles? ¿Qué tipo de rima es esa? ¿Dónde? De la estrofa 3. Por eso va la loca de soles. Salid a encontrarlas, por esos caminos va la loca de soles y la loca de trinos. Entonces dijimos que caminos y trinos rima consonante. ¿Pero qué pasa con encontrarla y soles? No pasa ¿Riman o nada. no? Ah, No es blanca. Entonces blanca. Si yo les pregunto entonces a ustedes, ¿qué tipo de rima hay en la estrofa 3? consonante. Hay consonante Blanca. y blanca, ¿ya? Y así tienen que hacerlo con cada uno. En la 1, ¿qué tipo de rima hay? En la 2, ¿qué tipo de rima hay? En la 3, ¿qué tipo de rima hay? Y así. Ah, ¿Ya? entonces nos vamos ¿Se entiende? Sí. Profe, entonces Claro. nos vamos a tomar toda la hora con esto. Obvio que sí. ¿Qué más? Y finalmente les pregunto yo a ustedes qué tema aborda el poema. Entonces les tengo que leerlo y decir, el poema trata de la primavera como una mujer que hace tal cosa. Eso es lo que hay que hacer. Entonces uno va a tener que jugar como 4 hojas. ¿Por qué 4 hojas? Porque usted dijo que hay que colocar en la estrofa 1 tiene tantos versos. Ya, pero no necesariamente lo tienes que hacer para abajo, pues Vicente, podía ir haciendo así como estrofa 1, 2, 3, 4, 5, 6, para que no ocupes toda la hoja. Ya, ¿están claros con lo que hay que hacer? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? Sí, profe. ¿Isidora? ¿Isidora, no? No era Antonia. ¿Alguien? Antonia, dígame. No era que entendí. ¿No entendiste? ¿Entendiste? Ya, bueno. Ya, pues entonces empiecen a trabajar. Voy a dejar puesta la tarea en el Classroom mientras tanto. Si tienen dudas me van preguntando. Profe, ¿Marcelino? usted dijo que una estrofa tendría que tener mínimo 4 versos, ¿cierto?
Eso es como lo básico, Ya, ¿ya? Porque hay, por ejemplo, poemas que tienen menos. ¿en serio? Sí, hay poemas que tienen estrofas de tres versos, pero la gracia de esos 3 versos es que los 3 riman. Ah. Entonces, por algo, siempre van a ver como siempre veo muchos que siempre tienen 4. Siempre Sí, pues, 4. porque es como lo más típico. Lo más típico es 4 porque en cuanto como a métrica, así como a sonidos, suenan bien porque uno coincide con otro coincide con otro, y así, y es como más ordenado. ¿No tienen inspiración? ¿Cómo? ¿No tienen inspiración? ¿Por qué sí? ¿Porque son muy cortos? Sí. No, no necesariamente. Un poema corto no necesariamente es malo, digamos. Ah. ¿Y cuántas estrofas debería tener típico? Normalmente los poemas tienen más de 6. ¿Más de 6? Yo creía que 2. El mínimo, no, yo normalmente los poemas cortitos que les muestro son fragmentos Ah, ¿en serio? de otros poemas, sí. Profe, se me olvidó esta parte. Después de poner estrofa 1, tal verso y todo el tema que había que hacer, había que ver si era consonante, asonante, todo eso. Y tienes que decirme primero cuántas estrofas hay, cuántos versos tiene cada una de las estrofas y qué tipo de rima hay en cada estrofa. Ya. Profe, Dígame. lo que está haciendo ahora se lo tenemos que mandar. Pues, Ya. estoy dejando esto para que me puedan mandar a través del Classroom. Ah, ya. Profe, ¿hay algún problema con que yo haga las cosas en Word? No, Ah, ya. ¿Profe, se lo va a subir a Classroom? sí, de hecho en eso estoy. Ah, ya. Ustedes deberían estar trabajando ya. Sí, yo ya puse la estrofa. Hoy día es viernes y la hora que termina esta clase es las 9:45. Ay, ahora hay que entregar todo. ¿O necesitan más plazo? Veamos cómo van y si no alcanzan, conversamos por una cuestión de más plazo. Ya. No se preocupen por eso. Entonces, así, nada. Yo recién puse la estrofa 5. Yo voy a hacer la actividad igual con ustedes. ¿En serio? ¿Sí? Y otro compañero. Voy a hacer un archivo Word. Les voy a hacer solo el primero para darles pistas, ¿no? Profesor, ya Otro Fernando. Trinidad, aquí. ¿cómo está? Bien, ¿Qué pasó que se conectó tan tarde? me quedé dormida. Me lo imaginé. ¿Viste lo que hay que hacer? No alcancé a ver nada, pero alcancé a leer solamente el título. Ya, pero acabo de publicar en el Classroom las indicaciones de lo que hay que hacer. Y yo voy a estar haciendo como un ejemplo en vivo, si hay que hacer de alguna manera. Ya. ¿Ya? ¿Están viendo lo que estoy haciendo, cierto? Sí. Sí, Ya. sí, se ve. Profe, Dígame. ¿es mi idea o todas tienen 4? No lo sé. Eso lo vamos a revisar después. Bueno, me la Yo no voy a dar pistas. Yo lo Si conté contaste uno bien, por uno. si contaste bien, está bien. Entonces voy a poner 4 en todas porque si me puse a contar para no demorarme tanto. Y si eran 4, pero tienes 4. Hasta llegar a la 10. El primer poema está en la 81, creo que. Aquí está. Ya. Entonces, el primero es Doña Primavera. Ustedes están haciendo ese, ¿verdad? Sí. Profe, Dígame. le hago una pregunta, como así Dígame. de los cursos que ha visto usted en su carrera. Uh-huh.
¿Usted ha visto a alguien que haya repetido y que se quede como con los chicos? 5 años. No, no se puede. ¿No se puede? No, no se puede. No puedes repetir tantas veces. Ah, yo pensé que sí. No repite muchas veces. Yo pensé que todo lo necesario. No se puede repetir tantas veces. O sea, yo no conozco ningún caso, Marcelino, pero normalmente una persona que repite 2 veces, yo he visto gente que repite hasta 3 veces, en la media. Pero ya cuando repetís una cuarta, normalmente esa gente se sale del colegio o se va a hacer un 2x1, cosas de ese estilo. ¿En serio? Uh-huh. Ah, pero sabe que cuando estaba viendo como hace harto, ya, ¿Ya? vi al Pancho Saavedra que fue a visitar a un hombre Uh-huh. que le dijo que él estuvo en primero hasta que tenía 15. En primero hasta que tenía 15. ¿En primero básico? Primero básico. Ah, pero es que eso significa, a lo mejor él nunca más fue al colegio, porque es distinto a que él haya estado hasta 15 años haciendo primero. El primero es súper fácil. Por ejemplo, igual, eso sí, como donde va el Pancho Saavedra, esa gente como, porque hay gente así como de campo, barra pueblo, Uh-huh. que por ejemplo terminan como sexto y la mayoría de gente que dice yo termino octavo. Por lo menos saben un poco, pero no saben tanto como terminar el cuarto medio. Así es. Profe, después de eso lo que está haciendo, ¿qué hay que Estoy hacer? escuchando un montón de gente hablar al mismo tiempo. Kilodrán, dime. En todas las estrofas hay 4 versos. No sé porque yo no he terminado de contar todavía. Vicente. Después de contar la estrofa y hacer lo que está haciendo en Word, ¿qué hay que hacer? Tenéis que decirme qué tipo de rimas hay en cada uno de las estrofas. Profe, yo lo estoy diciendo igual que usted, así hacia abajo. Entonces, podría poner en la estrofa 1, como yo tengo en esa que conté ya hay 4 versos, pondría la que yo siento que rima en la 1, la pongo si es consonante o asonante y eso. Uh-huh. Sí. Profesor, esto después, por ejemplo, yo estoy haciendo lo mismo que usted, pero después cuando lo termine de hacer yo, se lo tengo que mandar a usted. Después. Ya. Sí, estaba bien. Tenían Con todos los poemas se lo tenemos que mandar. Sí, pues me tienes que mandar todos. Ya. Profe, Dígame. yo estoy en las rimas ahora, pero ¿Ya? tengo que colocar toda la palabra y ahí coloco o solamente coloco la rima. No, vos tenés que decirme las palabras que hay y qué tipo de rima existe. Por ejemplo, yo voy a hacer la primera. Yo dije que en Doña Primavera viste que es primor, viste que es limonero y el naranjo en flor. Entonces, primor, ¿Ya? primor y flor es consonante. Profe, yo hacía esto, estrofa 1, consonante, estrofa 2. No, pues porque en la primera no solamente hay rima consonante. Porque ¿qué pasa con limonero y primavera? Y limonero es blanca. Así hay que hacerlo. Profe, Dígame. entonces, después de contar ya las estrofas, Uh-huh. hay que hacer eso como lo está haciendo usted. Sí. Entonces ya tengo que borrar todo. Entonces, sandalias y caravanas. Profe, Dígame. y ahora le pregunto, ¿qué pasa si uno lo está copiando? ¿Me está copiando a mí? Sí. Es que yo no voy a terminar de hacer todo, voy a hacer solo una parte. ¿En serio? Profe, Dígame. entonces tengo que borrar todo porque yo lo puse de lado. ¿Cómo lo pusiste de lado? No como usted para abajo. Pero da lo para mismo el si lo lado. hiciste, da lo mismo si lo hiciste para el lado, Vicente, si yo lo estoy haciendo así porque el Word no me permite hacerlo para el lado para ganar espacio. Da lo mismo si tú lo hiciste para el lado o lo hiciste para abajo. Entonces da lo mismo
porque arriba coloqué cuántos versos tenía cada estrofa, y Claro. abajo voy a colocar que la estrofa 1 y la rima. Da igual el orden, como tú lo presentes, porque si lo hiciste para abajo, lo hiciste para el lado, es lo mismo. Estás cumpliendo con el objetivo igual. Profesor, aquí tengo una duda, Dígame. que aquí en la estrofa 1, aquí estoy Ajá. viendo la estrofa 1 y no hay 4 versos aquí. En la estrofa 1 de Doña Primavera, Sí, sí, pues hay 4, ¿cómo no hay 4? Mira, Doña Primavera es la primera línea. ya. Viste que es primor en la segunda línea. Viste en limonero en la tercera y en naranjo en flor en la cuarta. Son 4 versos. Ah, ya. Perdón. Profe, Dígame, le hago una pregunta. ¿me escucho? ¿Cómo voy a saber cuál es blanca y cuál no? Cuando no riman, pues. Ah, o sea, ¿puedo poner Porque cualquier mira, palabra con otra? no, mira, déjame mostrarte el ejemplo. Estábamos en la primera es primavera, Doña Primavera, viste que es primor, viste limonero y el naranjo en flor. Entonces, la primera que tengo que analizar es la palabra primavera, porque ese es el orden en que tengo que buscar la rima. Ah, ya. Entonces digo, ya, primavera, ¿con qué rima? Y busco alguna palabra y digo, chuta, no tiene ninguna. Ah, ¿Ya? Entonces pues voy a la siguiente palabra y digo, primor, ¿hay alguna que rime? Y digo, ah, sí rima con flor. Y aquí hay rima consonante. Entonces, ¿y limonero rima con algo? No. Entonces, primavera y limonero son blancas. ya. Entonces, así uno se puede dar cuenta. Claro, así se descubren. Porque Ah, tenéis que ser ordenado para analizar las rimas. Profe, Es igual. Dígame. en consonante blanca, o sea, blanca la puedo escribir toda, pero consonante le puedo colocar S, una S. ¿Cómo S? O sea, la S de Si consonante consonante. empieza con C. O sea, con C de consonante. Si quieres poner la C, está bien. Chiquillos, por favor, hay alguien que tiene un micrófono que solo escucha golpeteos. El Vicente se está comiendo el micrófono. Sí que logran, puedes poner la inicial nomás. Ya. Estrofa 3. Salida a encontrarlas por esos caminos. Va la loca de soles y loca de trinos. Entonces, encontrarla es la primera palabra. Encontrarla. ¿Rima con alguna? No. Entonces, blanca. Sigo con caminos. Caminos rima con trinos. Entonces, encontrarla. Profe, Dígame. ¿qué pasa si coloco solo una rima consonante porque no me alcanza el espacio? ¿Y no ponéis la blanca? Sí. Que tenéis que ponerla porque eso también es una rima, o si no la estáis diciendo que no hay nada. Ah. Encontrar las isoles es blanca y después tengo caminos y trinos. Caminos y trinos. Que es consonante. Soy un genio. Voy a la siguiente. Yo creo que van a necesitar más tiempo que el que pensé que iban a necesitar. Sí. Profe, yo como Dígame. estaba pura haciendo la cosa, ahora me fijé así y vi, y yo dije la estrofa 1, ¿por qué primavera y limonero estación son una rima? Y ahí caché que era blanca. Es blanca. Primavera, fecundo, todas el mundo. Primavera. Profe, Dígame. si 2 versos terminan en O y también en N, ¿son consonantes? Consonante, porque es una vocal más otra letra. Ahora, si fuera solo la vocal, sería asonante. Ok. Blanca y fecundo mundo. Vicente, sigo escuchando tu micrófono. Profe, Dígame. ¿qué hago si ya terminé? ¿Qué terminaste todo? Sí. Agustín, es imposible que hayas terminado todo. Imposibilísimo. Toda la ¿Cómo? hoja. Sigues en la hoja.
De la Doña Primavera. ¿Sigues con los otros poemas? Ya. Profe, Dígame. las rimas son lo último, ¿cierto? No, pues el último es decirme de qué se trata el poema. Ah, o sea, la rima es lo penúltimo. Exacto. Ya. 5. Hable, ruines, toparlas, jazmines. Hable y toparlas. Profe, Dígame. ¿por qué todos los profesores tienen el mismo computador que yo? No lo sé. ¿Coincidencia solamente, probablemente? Todos que lo tienen el mismo modelo. ¿Yo tengo el mismo computador que tú? Sí, ¿El HP? sí. Es como es que uno puede decir, es que A es lo mejor el se mismo parece. mío porque se parece abajo, Claro. pero puede No ser sé otro si es el modelo. mismo. No, Sí, pero el probable. profe tiene algo especial. Pero no es que solamente todos los profes tengan el mismo computador, no que usan la misma cuenta. Es que igual eso depende de la, ¿cómo se llama? De la versión de Windows que tengan. Por ejemplo, una versión de Windows más antigua puede ser diferente a una versión de Windows más nueva. Pero los software los van actualizando. Sí, por Chicos, eso me refiero. no se distraigan. Profe, en vez de colocar blanca, yo voy a colocar B. Sí, está bien, igual sirve. Profe, Dígame. usted solamente va a hacer esta, ¿cierto? La de Sí, Doña Primavera. así es. Ya. Denme un segundito. He vuelto. Logran.
Profe, Dígame. las consonantes, ¿hay que marcarlas en rojo? ¿Se las marco en rojo o no? No, yo las marqué solamente porque se me ocurre hacerlo así, ¿no? Ah, ya. Si tú me pones, por ejemplo, perdón con exultación, yo voy a entender al tiro que hay una consonante. Ah, ya. Profe, Dígame. en la 2, en la estrofa 2, hay estas sandalias anchas, hojas rojas. Hay ¿Por qué anchas? anchas, sandalias, ¿no rima? Porque termina con Sí, pues, pero acuérdate que las rimas se marcan al final del verso, el sonido final de cada verso. Ah, como. ¿Ya? Ese es el principio del concepto de rima, porque puede ocurrir, por ejemplo, que hay un verso que diga así como canción, por ejemplo, esa linda canción es mi pasión, es mi pasión, nación, por ejemplo. Entonces ahí hay dos versos nomás, pero hay una rima entre medio. ¿Cachai? Pero la que vale es la de la orilla. La de pasión. La del final, claro. Siempre marca la última palabra de cada verso es la rima. Ah, ya, como que tengo un parecido en la palabra. Ya. Así que como no estaría buena, sería caravanas. Espérame, está ahí en... La vez. claro, sería sandalias, hojas, caravanas y rojas. Esas son las palabras, los últimos de cada verso. Entonces, ¿qué pasa con sandalias y caravanas? Riman, Ya, pues entonces, ¿qué rima hay ahí? consonante. Ahí está. Ahí terminé la primera. Entonces, poema 1, Doña Primavera, tienes 10 estrofas. Cada estrofa tiene 4 versos. En cada verso hay una rima consonante y una blanca, a excepción de la estrofa 2, que creo que tenía consonante y consonante. Y el tema es que habla de la primavera como una persona alegre, o la alegre primavera. Y ahí terminé mi ejemplo. Sigan ustedes. Profe, Kilodrán. solamente vamos a alcanzar a hacer la 81 o no. ¿Por qué? Si les queda un montón de tiempo todavía. Ah, no estás preguntando. No vi la hora. Les quedan 23 minutos todavía. 23 minutos. Profesor, y aprovechando que, por ejemplo, yo estoy ocupando Trini, te escucho súper mal. De nuevo, por favor. y si aprovecho que como estoy ocupando el computador en Word, puedo responder las preguntas que salen aquí de Doña Primavera, por ejemplo, que ¿por qué crees que Doña Primavera se ríe de todas las penas del mundo? Y la otra pregunta. Pucha, Trini, prefiero que te enfoques en lo que estamos haciendo por una cuestión de tiempo, ¿no? Ya. ¿Ya? No te distraigas con eso de las preguntas de comprensión porque hoy día estamos trabajando solamente en la estructura. Ya. Profe, Marce. ¿es mi idea o vamos a tener que trabajar en más de una clase con esto?
puede ser, yo no tendría problema al respecto. Es que igual es largo. Profe, yo diría que lo llevo. Pero como les digo, no tengo problema en que sea así. Ahora, obviamente el lunes no lo podemos contar porque el lunes es la prueba del libro, pero podríamos terminar el martes. No tengo problema. Okay. Tenemos tiempo, así que con tranquilidad no. Porque igual no nos alcanza el tiempo no nos alcanza el tiempo para terminar los 3 textos en una clase. O sea, yo les podría pedir que me mandaran el primero, al menos. Yep. Profe, yo voy a la rima 3, ahora voy a hacer la 4. Alcanzas de más. Profe, Dígame. ¿en alguna estrofa usted vio una sonante? No, en el primer poema Sí, en el primer poema. no encontré ninguna. Profe, Dígame. en las 7 es enferma Rosales. En las Esa es. 7, Permas y Rosales. Y ahí estaría la blanca, que son como las que sobran, si hay que decir de alguna manera. Y el otro sería grietas y piruetas. Profe, Dígame. ¿cuenta la rima consonante con las 2 últimas palabras? ¿En qué estrofa, por ejemplo? Digo, con las 2 últimas letras, por ejemplo, la estrofa 2, sandalias, hojas. Sí, pues porque rima la A y la S, que sería una vocal más una consonante. Sí, a eso me refiero, así Sí, que podría sí. ser esas dos últimas letras. Sí. Allá. Profe, solo rima la última sílaba, profe. Es la última sílaba. Que solo rima la última sílaba. Sí, pues. ¿Me estáis preguntando la consonante? Profe, ¿qué pasa si solo rima la última sílaba? Como por ejemplo, ¿cuál? El nombre de campo en la estrofa 2. Déjame buscar el hombre de campo porque no estoy en esa hoja todavía. ¿A ¿Qué dónde? página es? ¿La del hombre de campo? La 98, estrofa 2. Fede. Espérame. Voy para allá. Dame un segundito. Fede. 98. Acá está. ¿Segunda estrofa? Sí, segunda. ¿A dónde dice Fede? Ah, sí, pues ahí hay una rima, pues. ¿Qué sonido se repite? La E. La E. Entonces, ¿qué tipo de rima es? Asonante. Asonante. ¿Y si había una sonante? Sí, pues. No, pero ese me está hablando del otro poema, el Agustín, en el del hombre de campo. Ah. Profe,
La Dígame. 8 es encajes triste. ¿Me estabas hablando como de la rima blanca? Sí. Sí, pues, son las que no riman en el fondo. Aunque suene raro. Profe, Dígame. intento por pensar. En la estrofa 4, en la blanca podría ser primavera penas. Primaveras y penas. ¿Sí? No, primavera. En la 4. Pum, primavera. Penas. Acuérdate que la rima no puede estar dentro del verso. No, se me ¿Profe? que sería. Primavera Ujú. y todas sería blanca. Profe, Kilogramo. una pregunta. ¿Cómo se dice ruines y... espera. Ruines y toparlas? ¿Qué sería? Ruines y toparlas. ¿Sí? ¿Rima ahí o no? ¿Hay coincidencia de sonido? Eh, no sé, pero es que las dos terminan en ese. Ya, pero es que el sonido S solo no puede ser una rima. Ah, Porque no hay ningún tipo de rima que sea solamente que se repita una consonante. entonces ¿Es blanca. vocal más consonante o vocal sola? Ah, entonces blanca. Gracias. ¿Marce? La 5, la blanca sería vidas toparlas. Ah, no, Las- Pum, 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 espérame. No, porque ruines. No, no, espera. En la 5. sí. ¿Cuál es la blanca según tú? ¿Ruines y toparlas? No, 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 no. Ah, no. De las 5 parece que no hay blanca, ¿o sí? ¿Y por qué no? ¿Hable con qué rima? Hable con vidas. No rima con nada. Ya, pues entonces, hable ya sería tu primera blanca. Ruines, ¿con qué rima? Con jazmines. Ahí tienes la rima, conso. Nante. Y toparlas, ¿con qué rima? Con nada. Entonces, hable y toparlas son blancas. Ya. Vale, gracias. Profe, Dígame. en la... No es que encontrarlas y soles cuentan como blanca. Encontrarla y soles, sí, Encontrarla pues, y soles. ¿Toman blancas, como son blanca? blancas. No Ah, tiene no. rima. No, pues no tiene rima, por eso. Por eso le preguntaba si es que tomaba como blanca o no. Sí, pues, blanca. Profe, después de decir de que si la estrofa era la rima, alegría, blanca, ¿cuál? Después que venía, ¿De qué se trata el poema? allá. Entonces me lo tengo que leer.
Profe, Kilodrán. ¿has notado de que todas las rimas no siempre están o sea, una rima está arriba y una rima está abajo, pero siempre se salta uno? En este caso, sí. Profe, Hay veces que están seguidas, otras veces están intercaladas. Dígame. Profe, profe, enrojecí, no, jornada y trabajadas es, Si hay rima ahí. No, pues porque no terminan en lo mismo. es que Escucha esto. Jornada, trabajadas. ¿Suena igual? no, pero Entonces, ¿qué sería? es que yo puse hada. Claro, pero la palabra termina en hadas, no en hada. Entonces, ¿sería asonante? Sería blanca. Ya. profe, Dígame. en un video se trata el texto de que en una persona, con una mujer, le llaman naturaleza porque es como cuidadosa. Ya, pero ¿le llama naturaleza o le llama de otra manera? ¿A quién le está hablando un No, poema? le llaman la primavera. Claro, entonces le está hablando a una mujer o a la primavera que parece que es como una mujer y que hace algo. Profe, Marce, en la estrofa 6, encontrarla y dorado es blanca. blanca. Ay, Profe, y después de decir de qué se trata el texto que hay que hacer. Ya terminaste el primero y tendrías que saltarte al segundo. Ya. Profe, si alguien termina ahora, tenemos que pasar a la otra actividad. Al otro poema. O sea, al otro poema. ¿Hay que pasar a eso? Ajá. Ah, ya. Largo. ¿Cómo? El último es largo. El último sí. El secreto de amor es el más largo. profe, Dígame. le tengo que decir algo. Cuando el primero se lo mande, ya, Ujú. ya del trabajo, perdón por una cosa, ¿Qué cosa? por ponerle consonante arriba de la palabra. De la rima consonante. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo? Es que se me olvidó ponerlo al lado.
No, no importa, no te preocupes. Profe, Dígame. yo voy a alcanzar a terminar lo de estrofa 6, 4 versos y lo que rima. ¿Ya? Entonces se lo mando igual eso. ¿Del primer poema me estás hablando? Sí. Sí, porque ahí te estaría faltando solamente el tema, pues. Y el tema es como una oración, ¿no? Ah, ya. Ya, muchachos, escúchenme. Las personas que terminaron ya de analizar el primer poema, el Doña Primavera, o sea, completo con número de estrofas, cantidad de versos por estrofa, tipo de rima y tema que toca, mándenme su avance al Classroom y estarían listos por hoy día y seguimos el martes, porque acuérdense que el lunes es la prueba del libro. Ay, ¿Ya? Y una vez que me manden eso, se pueden desconectar. Profe, Vicente. y no le mando lo que avance del hombre Ah, de... si avanzaste del otro, mándame igual, pues. Si es como el mínimo. ¿Qué es esto como Ah, de no, pero tema que avancé aborda? 2. ¿Esto, profe? Me están hablando todo al mismo tiempo. Profe, cuando yo miramos esto entonces. Claro, si lo otro lo terminamos en la próxima clase, Agustín. Ya, profe. Trinidad, creo que me hablaste. Sí, que profesor, uno le puede sacar una captura de pantalla a esto. Porque no Al sé cómo. computador. Sí, Sí, pues. pero completo. Sí. No, pero si no es necesario tampoco sacar la foto de pantalla, solamente guardar el PowerPoint o Word donde lo hiciste y como queda guardado que los archivos y cuando tú lo mandas tienes que ir a archivos y tienes que guardarlo y ahí se lo mandas al profe, no es necesario sacarle screenshot. Bueno, pero yo lo hago así. Cada uno lo hace a su manera, no se preocupen. Profe, ¿qué es eso de tema que aborda? El tema de aborda es el tema que trata el poema. ¿De qué se trata? Ah, entonces tengo que poner como en una parte como se trata de que la señora Primavera hace tal cosa, en tal cosa, cuando hace tal cosa. Ahí. Profe, en la Vicente. estrofa 2, donde decía que la rima consonante a sandalias y caravana, ¿qué era? ¿Qué? Espérame, déjame buscarlo. En la rima. ¿En cuál? ¿En qué poema está ahí? No estoy en Doña... Sandalias. ¿En qué estrofa? Ah, acá, en la 2. Sí. Sandalias, hojas, caravanas, rojas. Entonces, sandalias y caravana. caravanas. ¿Qué tipo de rima es? Consonante. Consonante, porque se repite el A y S, o sea, vocal y consonante. Entonces, muchachos, a medida que terminen el primer poema, de analizar el primer poema, empiecen a mandarme por el Classroom. No puedo estar. ¿Profe?